Este es el panel de preguntas y respuestas y se me pidió que lo guiara. Es un gran honor. Pero entonces tenemos que entrar. Vamos a pasar a nuestro anfitrión, hermano John. El punto de la ignorancia no es algo nuevo. Los evangélicos dijeron que ya en 1968 ya estaba concluido. Y decidimos meternos en todo este problema en el 2015. ¿Qué pasó? Y me gustaría que tú nos des quiero darte la oportunidad que tú lo expreses como siempre ha sido. ¿Por qué hacer esto? Esto realmente comenzó en tu oficina, cuando tuvimos una junta un año atrás, en enero. Eres un buen hombre. Esto comenzó en tu oficina hace un año atrás, en enero, y estábamos juntos y tú estabas en el teléfono porque habías tenido un bebé en tu casa, pero estábamos juntos ahí. Yo estaba sentado al lado de Ligon y ustedes estaban hablando del asunto de la inerrancia, y creo que estaba respondiendo al libro de Sondervan de 5 perspectivas de la inerrancia. Sabemos que no hay 5 perspectivas, o es inerrante o no, ¿verdad? Y ustedes estaban tan molestos por esto que estabas pensando en recapturar o añadir o desarrollar este asunto de nuevo. Y me sacudió como una realidad, no solo porque ese libro, sino porque por el clima había permitido que ese libro existiera, y no parecía haber muchas olas debido a ese libro. Y yo pensé, ahí también hay una generación entera de jóvenes que han salido a comenzar una iglesia que no tienen, muchos de ellos, preparación teológica adecuada y no podrían pelear esta batalla. Y fue arrojada ahí en su esfera. Y necesitábamos reafirmar que tenemos que tener un texto inerrante. También recuerdo que regresé y pensé, no es que la gente niega la inerrancia de las Escrituras, sino que parece irrelevante. De hecho, no parece tener un lugar en las iglesias pragmáticas de crecimiento. ¿A quién realmente le importa? Simplemente proyectas un versículo en la pantalla y pensé, bueno, aquí hay una generación entera que no han peleado esta batalla. Esta es la batalla más grande de todas las batallas. Y no podríamos traer algunas de las mentes más brillantes de los evangélicos. No podemos encontrar a los mejores de los mejores que son fieles a este asunto. Y comenzamos a decir, bueno, Señor, ¿cómo podemos hacer esto? Y este es el plan. Es el orar. Bueno, habrán otras oportunidades de esto, pero solo después de esto. Gracias por hacer esto. No, gracias a ti. Atanasio, después del concilio de Nicea, escribió una carta en donde dijo, por lo tanto, el asunto está cerrado. No se quedó cerrado. Entonces, Mark, ¿es esa la manera en la que esto funciona? Que en toda generación, un asunto teológico como este parece ser un asunto recurrente, especialmente en la época moderna, con las presiones sobre la doctrina de la revelación de las Escrituras. Definitivamente sí. Creo que algunos asuntos son más particulares. Entonces, el asunto, por ejemplo, de hace 10 años atrás, hablando de la omnisciencia de Dios, no es un debate ahora. Este es uno de esos perennes, porque Satanás dijo con que Dios ha dicho. Entonces creo que podemos esperar que esta es una batalla que toda generación enfrenta de diferentes maneras. En la Reforma, el principio formal de la suficiencia de las Escrituras dependía de que si la Biblia era verdad, es completamente verdad, es totalmente verdad. Entonces sí, esto es algo que no importa lo joven que seas aquí, si el Señor se tarda mucho tiempo, vas a enfrentar esto ahora y lo vas a enfrentar esto otra vez. Estoy tratando de pensar en esto en términos de las preguntas que creo que deberían ser hechas, especialmente por parte de pastores que están aquí. Y creo que muchos de los jóvenes no saben que hay un pedigrí aquí. Claro, podríamos regresar al huerto del Edén, podríamos regresar al siglo XVIII y XIX. Yo creo en el huerto del Edén ahora, yo también. Entonces, ¿acaso todos nosotros, estoy tratando de ser claro, así todos tenemos que creer, pero no podemos arrastrarlo tan lejos? Quiero regresar
a 30 y tantos años atrás, cuando tú y yo estábamos viendo un manuscrito de 1966 en Massachusetts. Hay una nota de historia evangélica en donde un grupo de evangélicos en 1966 trataron de salirse de la controversia de la inerrancia. Ahí en la universidad, muy callado. ¿No fuiste parte de eso? Espero que no. Estabas pastorando esta iglesia. Muy bien. Muy bien, que es cercano, a 3 años. ¿Estás diciendo esto? No, por favor, hermano, tú. Esta es una junta importante y lo que pasó, si Carl Henry dijo, es que nadie afirmó la inerrancia de las Escrituras, pero la mayoría no afirmó la inerrancia. Y 10 años después, Helen Zeller escribió un libro publicado en la batalla por la batalla y nombró nombres, institución por institución y denominación por denominación, mostrando que era un problema. Y la razón por la que quiero devolverte esto es porque los evangélicos hicieron lo mejor por evadir este asunto, ciertamente los líderes, hasta que simplemente tuvieron que hacerlo. Un grupo de los mejores hombres, y John, tú estuviste ahí en ese entonces, en Chicago en 1978, para el Concilio Internacional de la Inerrancia Bíblica. Creo que no debemos asumir que la gente supo lo que pasó y por qué. Estoy de acuerdo. No había una institución que podías nombrar casi, que en una generación previa que había conocido como escuela o seminario evangélico, el ejemplo en donde la autoridad de las Escrituras fueron defendidas, que para los 1960 y 1978, cuando se reúne por primera vez el Concilio de Inerrancia Bíblica, a veces de manera seria y a veces pública, hicieron concesiones ahí, por lo tanto los evangélicos estaban confundidos. Inclusive en nuestra vida, estoy en la universidad ahí, entonces realmente leí cuando se formuló la declaración en Temelios, lo leí ahí en la publicación, estaba agradecido por lo mismo, era un convertido reciente del agnosticismo, y yo estaba en la Universidad de Duke, y lo que dijo la declaración de Chicago no era lo que se me estaba enseñando, pero yo creía que era verdad, y me dio gusto que había un grupo de hombres brillantes que estaban ahí diciendo esta es la verdad acerca de la Biblia. Y funcionó como un punto de inicio, pero conforme maduré un poco, mirando hacia atrás en los 80s, en Gordon Conwell y demás, probablemente me sorprendió más todos aquellos que no lo afirmaron. Inclusive personas que pensamos que de alguna manera son hermanos y hermanas evangélicas, pero no quisieron afirmar la inerrancia. Y en cierta manera regresa a lo que John dijo. Exactamente, realmente la mayoría de ellos no querían afirmar lo opuesto. Simplemente no estaban dispuestos a afirmar la inerrancia o dijeron, no es en donde las líneas deben ser trazadas. Hubo un tiempo en el que tú trataste de discernir si era o no lo correcto. Bueno, en medio de la denominación se estableció el asunto de la inerrancia, pero creo que hubieron millones de evangélicos y ciertamente de bautistas del sur tratando de descubrir, ¿es eso lo que tenemos que decir acerca de la Biblia? Winston Churchill dijo una vez que los norteamericanos, los estadounidenses, se puede esperar que los estadounidenses hagan lo correcto después de que todo se ha intentado, y eso es en cierta manera lo que se hizo en 1990, pero un comentario al margen, a pie de página en eso, en los 70s, estoy aquí, Fuller Seminary está en Pasadena. Jack Rogers saca un libro. Él es un miembro de la facultad de Fuller y ataca la doctrina de la inerrancia, pero no admite eso. Falsifica una doctrina de la inerrancia. Simplemente un comentario ahí. Esta es la tesis llamada Rogers. Es la idea de que en el siglo XIX Princeton, diciendo que la doctrina de la inerrancia no es una doctrina antigua de la Iglesia. Entonces eso en cierta manera sacude el día para el seminario de Fuller. El consejo directivo está confundido, gente que ofrenda, etcétera. Una de las familias que patrocinaba y está presionando a la escuela en ese entonces, porque dijeron en los 70s, venimos aquí, nos dicen cómo lo evangélico que eres, lo fiel que eres, y regresamos a nuestras iglesias y oímos que Fuller está haciendo concesiones, queremos saber qué está pasando. Hager era el presidente ahí, y su visión fue
lo que afirmó es convertir al liberalismo de regreso a los evangélicos. Para tratar de hacer eso con una perspectiva débil de la inerrancia sería algo imposible de hacer. Entonces invitaron a Ian Hay, ¿te acuerdas de eso? A mí y a Ken Conson. No sé por qué me metieron ahí, en el triunvirato, para hablarle al consejo y a la facultad, ahí en la escuela, para hablarle de nuestra perspectiva de Fuller Seminary. Quiero quedarme ahí por un momento, pero estoy tratando, queremos meter a un presidente de seminario aquí a Ligon. Hasta 1972, la confesión de la fe del Seminario Teológico de Fuller acerca de las Escrituras decían: los libros, y cito, los libros que forman el canon del Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados de manera plenaria y libres de todo error en el todo y individualmente. Estos libros constituyen la única regla infalible de verdad y práctica. 1972. Ante la instigación de la facultad, y después cambiaron la confesión, dijeron: las Escrituras son una parte esencial y registro del fiel, tanto libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por revelación, y la única regla infalible, y deben ser interpretados dentro de su contexto, propósito y obediencia reverente, quien Dios habla a través de ellos en poder vivo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos declaraciones? Noten el cambio a tratar de usar la palabra infalible como hacer una declaración que es menos de inerrante. La primera afirmación afirma la inerrancia, infalibilidad, inspiración plenaria. La segunda, y lo suaviza, y de pronto es un registro de la revelación y es infalible. Ahora, ese es un uso ilegítimo de infalible, porque si lo ves en el diccionario de Oxford de inglés, porque ves que infalible es sinónimo de inerrancia, y cuando lo usamos es exactamente lo que queremos decir. Cuando dices infalible, no estás haciendo un punto menor de que la Biblia es inerrancia. De hecho, lo estás usando más cuando dices que lo estás usando de manera infalible. Entonces vas a oír a personas que usan infalible como un sustituto para inerrancia, como si no fuera tan amplio y para expresar la veracidad de las Escrituras. Eso no es preciso, pero lo que evidentemente estaba haciendo ahí fue retroceder de una afirmación de inerrancia bíblica. La razón por la que lo menciono así es porque cuando John habla de Jack Rogers, una década después, tuvo la confesión. Si la confesión no hubiera cambiado de manera tan explícita, por lo menos tuvieron la honestidad de hacerlo. Quiero darles crédito por la honestidad de cambiar la confesión, en lugar de hacer un lado los que no lo creían. Ese asunto habría sido cerrado, y ese libro podría haber sido escrito, pero no fue así. Y ese libro es la autoridad de las Escrituras. Como Mark dijo, generalmente es identificado como la propuesta de Rogers y McKean, y recibieron como parte de sus regalos un libro que fue escrito por John Woodbridge en la Escuela de Divinidad de Trinidad, que ataca esa tesis en particular. Tienes que leer ese volumen, todavía vale la pena leerlo. Y que se dio. La ironía de todo esto, dice John, es que Fuller perdió la batalla por la Biblia. Y eran la fuente del libro en ese día, en el día de Sales. Es un asunto que no solo estoy tratando de señalar a una institución, sino apuntar a los principios de lo que ha llevado en los acontecimientos históricos que han llevado al debate como lo conocemos ahora. Quiero pasar a Kevin y solo preguntarte de manera explícita: ¿es la doctrina de la inerrancia depende de manera directa del entendimiento plenario, inspiración de la inspiración? Pero tú afirmas el entendimiento plenario, verbal de las Escrituras, como la confesión una vez lo hizo. ¿Acaso no, lógicamente, afirmaría la ignorancia de las Escrituras? Al me da las preguntas que ya tienen las respuestas ahí. Quiero que sepan, pero no estaba vivo para nada de esto, no fue mi culpa. ¿Qué estaban haciendo usted? Esperándote a ti. Bueno, claro que no debes tener uno de manera coherente sin el otro. Si tienes verbal, Dios hablando de manera plenaria todo, revelación, entonces lo que tenemos en este libro es Dios hablando a nosotros
Y como todos estos hombres saben mejor, inclusive más que yo y la mayoría de ustedes lo han oído probablemente en su preparación de seminario, debemos estar cansados de cualquier tipo de neortodoxia, de un entendimiento neortodoxo de la inspiración, lo cual al principio se puede ver muy espiritual. Esto contiene la palabra de Dios, o esto se vuelve la palabra de Dios cuando la predicas. Pero como puedes ver, todo ese tipo de lenguaje neortodoxo coloca esto un paso atrás de la palabra de Dios, lo cual es lo que Ligon, de manera tan precisa, expresó en ese lenguaje, se ha convertido en un registro de la revelación de Dios. Entonces contiene lo que Dios ha revelado a los hombres, y esta es la revelación de Dios. Entonces, si esta es inspiración verbal y plenaria, Dios hablando a nosotros, entonces debe tener la misma veracidad y ser igual de digna de confianza que Dios misma tiene. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces no podemos hacer a un lado la doctrina de la inerrancia o nuestra doctrina de las Escrituras sin atacar la persona misma de Dios. Esa es la razón por la que tanto está en juego. John, cuando tú fuiste el nuevo pastor de Grace Community Church, 1969, cuando tú viste el panorama evangélico, cuando estabas ministrando aquí en California, ¿esperabas que esta fuera una de las batallas definitivas de tu generación? ¿Afuera de la iglesia? ¿Afuera de la verdadera iglesia? Creo que sí. Fui expuesto en el seminario a Bebe Warfield al tratado de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Entonces yo sabía que el liberalismo estaba allá afuera atacando, era afuera con muchas cosas. Yo sabía que estaban allá afuera de la verdadera iglesia, pero creo que el shock para mí fue cuando todos de pronto se apareció adentro de la iglesia, adentro del mundo evangélico, con personas que confiesan el evangelio, personas que confiesan creer en la Biblia y que estaban cometiendo errores en todo tipo de asuntos. Y simplemente ha sido probablemente el shock más grande de toda mi vida, tener todas estas guerras dentro de la iglesia profesante. Creo que el seminario me enseñó a esperar eso, y todos oímos de la crítica más elevada y estábamos interactuando con los alemanes muertos, y no habríamos sabido que estuvieron vivos y no los habíamos resucitado de los muertos todo el tiempo. Entonces sabíamos que tenemos... Algunas personas, de hecho, obtienen un doctorado en filosofía por resucitar a los alemanes muertos. Él es escocés. Entonces creo que el shock para mí fue ver que eso estaba pasando, y la expresión más cercana de eso era el seminario Fuller, porque está aquí a la vuelta. Y muy temprano en el ministerio Grace Community Church y el seminario Fuller se volvieron como la luz y la oscuridad. Hubo un periodo de tiempo, probablemente esto les va a sorprender, cuando Peter Wagner solía traer a todos los alumnos en su escuela de crecimiento de Fuller a Grace Community Church para experimentar una iglesia que crecía. Y esto fue cuando Peter, ustedes saben, no se había aventado por el precipicio, y él todavía estaba en el aspecto del crecimiento. Y después me llamó un día y dijo, ya no vamos a traerlos más. Y la cortina se cerró. Y recuerdo de esa conversación muy, muy bien. Dice, confundes a tu experiencia y las pláticas contigo confunden a nuestros alumnos. Él estaba afectando la autoridad bíblica en otro nivel, no a nivel liberal, sino a nivel pragmático, porque para él era menos y menos autoridad, no por alguna teoría intelectual o por algún argumento racional, sino porque simplemente no encajaba con el modelo místico que él estaba desarrollando en su mentalidad pragmatista. Y vimos cómo continuó ese distanciamiento, y aquí estamos, una iglesia evangélica, virtualmente a lo largo de los años, desde los primeros años, sin relación en absoluto con esa institución. Mark, tú eres otro egresado de Duke, y recientemente fue un agnóstico otro. Tú en ese entonces eras un creyente en el Señor Jesús, un nuevo creyente. ¿Cuándo te convertiste en un inerrantista? ¿Cuándo es que la inerrancia de las Escrituras se volvió algo serio, como algo necesario para tu entendimiento teológico? Creo que ese primer año en Duke, yo lo di por sentado. Creo que cuando vienes a Cristo, supones que la Biblia es verdad, entonces entras con esa suposición. Me acuerdo de mi primer fin de semana en Duke,
estaba con mi departamento, mi asesor de departamento religioso, todo lo que el Señor había estado haciendo en mi vida ese verano. Realmente no tenía ninguna categoría de liberales. O había incrédulos o creyentes. Eso todo era lo que es. Entonces, más tarde, cuando le conté a ese amigo, le estaba compartiendo de mi religión y lo que el Señor había hecho en mi vida este verano, me dijo, tú sabes que es un ateo judío, tu compañero. Yo no sabía. Ella era muy amable y demás. No, quizás se oía como algún loco de Kentucky. Pero debido a las cosas que me pidieron que leyera, inmediatamente tuve que pensar, muy bien, todo el constructivismo histórico, inclusive en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no es verdad. Inmediatamente me llevó a entender, muy bien, esto es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Eran cosas que no eran asignadas, pero creo que Princeton, ahí es cuando tú tienes una experiencia en la escuela y no crees que te está afirmando esto. En tu denominación te pasó. Creo que nos vemos presionados a definir esto. Algo que quiero retomar de este comentario que John hizo de Peter Wagner, no ser intelectual necesariamente. Yo creo que para la mayoría de la gente, de los hombres que están aquí, el peligro va a venir tanto como del lenguaje acerca de evangelismo, desde el punto de vista del lenguaje de evangelismo y misiones. De ahí viene el liberalismo. No nos malinterpreten. Ellos creen en misiones y demás. Pero una y otra vez, Edimburgo, en 1910, el movimiento de misiones mundial. Y si pusiéramos estar de acuerdo en una misión en común, no tenemos que preocuparnos por la doctrina que divide. Y así es como con frecuencia te desvías, como ST, como el documento de evangélicos y católicos juntos. Digo, tú creciste en un hogar presbiteriano y tú eres ahora el presidente de mención honorario de un seminario. Ese seminario, esa institución no existiría sin el asunto de la ignorancia. Creo que muchas personas, muchos presbiterianos creen que hay una denominación, pero debes contar esa historia. Yo crecí en Greenville, Carolina del Sur, en donde en una ocasión estuvo el seminario tan lejos, sin embargo, tan cerca pero tan lejos, en donde estaba un seminario y presbiterianismo del sur estaba atravesando por un declive teológico. La neortodoxia se había influenciado, las agencias y los principales pastores de ahí, los seminarios de la denominación no eran sanos y los profesores, excepto por uno, en todos los seminarios presbiterianos del sur no creían en la inerrancia. Esa es la razón por la que tantos ministros presbiterianos en ese entonces fueron a instituciones dispensacionales como Dallas, porque querían un lugar donde hubiera inerrancia. Entonces yo crecí en los 1960, 70 en este contexto, porque mi madre es una egresada de la iglesia del Seminario Bautista del Sur, en la Escuela de Música. Estaba viendo lo que estaba pasando estaba viendo la resurgencia conservadora. Y estoy tan contento porque tu gente se estaba aferrando a la autoridad de las Escrituras. Y también mi padre fue un anciano y estaba tratando de traer a los bautistas, a los presbiterianos del sur, a un concepto elevado de las Escrituras y de Dios. Eventualmente fue aparente que no iba a funcionar y la iglesia presbiteriana en Estados Unidos en 1973 sale de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, lo que se llamaba la de USA. En el asunto de la inerrancia, la confesión Westminster de fe y la Gran Comisión, las mismas cosas que estaban pasando en las vidas de los bautistas del sur. Ustedes ganaron. Ustedes ganaron a sus seminarios. Nosotros perdimos a nuestra denominación y a nuestros seminarios, pero estamos fieles, pero estamos listos a ser fieles a la palabra de Dios, aun si eso implicaba alejarnos de ahí. Y creo que el punto es que queremos que todo el mundo sepa que definieron así la inerrancia dentro de la confesión de la fe, de la PSA, de la Iglesia Presbiteriana de América, se llama esa división. Y todo ministro presbiteriano de esta denominación tiene que afirmar que cree
en la inerrancia y es parte de nuestra ordenación. Ahora, Kevin, tú estás en una denominación reformada muy diferente y hay una historia muy importante que debes contar ahí. Quizás una que es menos conocida entre los pastores que están aquí. Entonces, sería útil que contaras esa historia. Yo nací y crecí en la Iglesia Reformada de Estados Unidos, que por muchos años la iglesia más famosa fue la Catedral de Cristal. Un cuento de precaución, una historia maravillosa. La denominación protestante más antigua del país, con un ministerio continuo, se remonta a 1620 en Ámsterdam. Sin embargo, pasó en los 60 que hubo un cambio formal en el lenguaje para alejarse. No sé si la palabra inerrancia estaba ahí, pero esa era la idea que cambió a que la Biblia tiene la verdad en todo lo que entiende, todo lo que intenta decir en el área de la fe y la práctica. Pero claro, estamos de acuerdo en que la Biblia es verdad en todo lo que intenta enseñar acerca de la fe y práctica, pero era lo que no se estaba diciendo al hacerte decir eso, en lugar de lo que solían decir. Una forma más suave una versión mucho más diluida, de tal manera que ahora no creo que ya no tenemos 2 seminarios. Creo que no habría ninguno de esos seminarios que afirmaban la inerrancia y en ocasiones la gente que ha atravesado por la ordenación de otra manera se ha visto con sospecha. De hecho, personas que están muy influenciadas por John MacArthur y John Piper, estos neoreformados, y hablando de complementarismo e inerrancia, no. Fui a una de las universidades de nuestras denominaciones y estuve muy agradecido por ello. Yo también tuvimos que aprender y leer libros acerca del Seminario de Jesús y tuvimos que aprender acerca de todos los teólogos liberales y los teólogos neoortodoxos acerca de las Escrituras y causó algo de una crisis de fe. ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Igual que ustedes, encontré a Weber Fierwell, la inspiración de las Escrituras no se me asignó. Dije, tengo que leerlo. Encontré libros acerca del canon de las Escrituras para tratar de responder a estas preguntas y determinar qué es exactamente lo que es verdad acerca de la Biblia, porque yo sabía que si esto está suave, si esto no está firme, todo lo demás es una casa de tarjetas y se cae. Kevin, diles, ¿quién te ancló en la palabra de Dios? ¿Mis papás? Sí. Cuando yo fui a la universidad y empecé a oír cosas por parte de personas que son más inteligentes que yo, y este es el peligro de ir a una escuela cristiana, porque tienes a profesores que van a la iglesia, son muy amables, te cuentan de sus experiencias en la iglesia, y te están diciendo algo diferente de lo que tú te enseñan. Mejor ir a una universidad. Nuestros alumnos que no esperan nada, cuando van a la universidad, y cuando no esperan nada que les digan que la Biblia no es verdad, simplemente más claro así. Entonces, cuando yo estaba oyendo estas cosas, realmente tenía que luchar porque esto es diferente de lo que ahí creciendo en la iglesia. Y lo que me ancló fue este pensamiento de que esto no es lo que mis padres creen. Y simplemente me hizo pausar. Y los papás que están allá afuera, tus adolescentes no te van a decir, oye, me voy a la universidad y quiero que sepas cuánto me has anclado en la verdad. No te van a decir eso. Van a estar en su teléfono cuando estás tratando y se van a la escuela. ¿Estás llorando, mamá? Eso se queda contigo. Cosas que simplemente ves, hábitos en tus papás y en tu iglesia, son difíciles de quitarte. Por la gracia de Dios yo sabía que no debo quitarme esto, entonces yo corrí a encontrar una mejor manera de entender estas preguntas. John, cuando la batalla por la Biblia explotó en 1976 en el mundo evangélico, ¿qué pensaste? ¿A dónde pensaste que iría la discusión? ¿Acaso fue la declaración de Chicago? ¿Se veía en el horizonte cuando estabas pensando en esto? Bueno, cuando primero vi el libro, claro que lo ignoré y honestamente pienso, si me acuerdo correctamente, lo vi de nuevo, como una respuesta para la gente afuera de la verdadera iglesia.
Y no pasó mucho tiempo para que se volviera evidente para mí que esto se había infiltrado a la iglesia. Y creo que Helen Jen debería haber sabido eso. Ese fue un libro único. Podré recordar algo de la historia de ese libro. Llegó a ser el bestseller y cuando era un libro teológico. Y eso no pasaba. No sé que algún libro teológico ha hecho algo así desde ese entonces. Entonces, llegó en un tiempo crítico y creo que esas realidades se habían infiltrado a la iglesia. Era algo raro para mí porque yo estaba aquí en Grace Community Church, pero yo ya había comenzado a sentir eso viniendo del seminario Fuller y no pasó mucho tiempo antes de que todos estuviéramos conscientes de que este libro estaba hablando volúmenes y la gente era el enfoque de ese tipo de asunto unos años después que se hizo esa junta de Chicago. Para ese entonces Fuller ya había cuestionado todo tipo de cosas. Mark, cuando tú estabas creciendo, tú creciste en un hogar ahí en la primera iglesia bautista en Madison, Kentucky. ¿Alguna vez oíste la inerrancia de las Escrituras enseñada de manera explícita? ¿Y oíste que la Biblia estaba en error? Creo que no a ambas respuestas, a ambas preguntas. Se enseñaban las Escrituras. Yo no ponía atención porque no era cristiano, yo era un niño y iba con mi familia a la iglesia, pero no era cristiano y regresé después, vine a los pies de Cristo como adolescente, pero fue bien enseñado ahí, en medio de una comunidad creyente. Esa es la razón por la que yo fui a Duke. Y yo sabía que lo más importante era la verdad de las Escrituras, pero el libro de Harold Lindsay, años después, cuando estaba en la universidad, por primera vez me despertó a la realidad no solo ante los teológicos liberales ahí en ese entonces estaba yendo a una iglesia, era una iglesia evangélica inerrante, pero sabía que había un profesor ahí en el Seminario del Sur que estaba produciendo una teología sistemática, pensando esto va a ayudar, porque había leído a Harrison y había leído a Donald Guthrie, y ahora va a salir un bautista del sur, Dale Moody, la palabra de verdad, y no tenía idea de lo que estaba por esperar. Entonces compré en cuanto salió el libro, y estaba manejando en casa, y ahí pasando por Nashville, ahí, y compró ahí el consejo de la escuela dominical y fue sacudido. Porque los fundamentalistas, lo que estaba pasando en los seminarios, no sabían la mitad de lo que estaba pasando, si esto era verdad. Digo, se estaba burlando de la idea de una resurrección corporal o expiación sustitutiva. Y yo venía del Bautista del Sur y yo estaba pensando en toda la gente de edad que estaba pagando su salario desde que Moisés era un niño. Y desde que Moisés era un Bautista del Sur. No, yo pensé que era del pacto antiguo, más del pacto antiguo. Pero creo que había un sentido de traición. Realmente no podía creer que ellos, en una buena conciencia, estaban produciendo dinero para enseñar esto. ¿O cómo habría sido si Dale Moody hubiera sido tu profesor de teología, como lo fue para mí? En Dale Moody, pensaba en él como si alguien que era tan amable conmigo. Y tan amable, tan buen maestro en el claso. Yo pensaba en la inerrancia porque yo le enseñé, se me enseñó como niño. Sí, pero ese era un contexto diferente. En Fort Lauderdale, sí. No en los dobles dígitos, porque con Jim Kennedy también era tan vital en presionar eso. Y Francis Schaeffer, quien tuvo una influencia masiva cuando yo tuve una crisis apologética como adolescente. Entonces yo llegué al Seminario del Sur y D.L. Moody era uno de mis maestros. E hice mi mejor esfuerzo para tratar de hacer la paz con lo que él estaba diciendo. D.L. Moody, no es D.L. Moody. Si estamos confundiendo a alguien, D.L. Moody era un evangelista que temía a Dios en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. D.L. Moody, creo que era un profesor en el siglo XX. No hay relación en absoluto. Me doy cuenta de algunos de ustedes que estaban confundidos. Sí. Nunca confundí a los dos, te puedo decir eso.
Pero eso ni siquiera fue lo que estaba siendo enseñado primordialmente cuando yo fui un alumno, porque Del Moody ya era un hombre de edad. Y ya para cuando yo llegué ahí, había un profesor quien de hecho en un punto estaba en el seminario de Jesús y entonces se había movido a años luz de distancia de ahí. Y aquí tienen que saber ustedes que la batalla por la inerrancia en la Convención Bautista del Sur, la batalla que fue ganada para la inerrancia, dio oportunidad para que se recuperara en las instituciones y como el Seminario Bautista del Sur fue guiada por personas que estuvieron dispuestos a poner su vida en juego para definir el asunto, pero fue hecho posible por personas, por la gracia de Dios, por laicos, quienes vivían, se quedaban en sus carros, eran laicos, hombres y mujeres, porque estaban preocupados, no tenían dinero para quedarse en un hotel para ir a la conferencia, porque pensaban que creían que era lo más importante. Como alguno de ellos decía, si a mis nietos se les va a enseñar la Biblia, tengo que asegurarme de hacer lo que pueda para que esto empiece a pasar. Entonces fue con gran humildad. Quiero que la gente sepa que esto fue algo que cuando Hale Zeller hizo el libro, no esperaba que los bautistas del sur recuperaran la autoridad y confiabilidad de la palabra de Dios, mucho menos en la Conferencia Bautista del Sur en el año 2000, incluyera inerrancia, una declaración de fe más del sur, y en una dirección más conservadora se mantiene la Convención Bautista del Sur. No es una afirmación de orgullo, sino de necesidad. Humillante. Estamos llegando a una conversación y yo me volví presidente del Bautista del Sur. Yo tenía 43 y ahora tengo 55. Hagan las cuentas. Estoy agradecido porque no pasó así. Una de las cosas maravillosas que surge como los efectos de ese tipo de advertencia es que la gente debe saber lo que se compró a un tan alto precio. Y veo todos los asuntos que vienen de regreso, todos estos problemas. Y así es. Y por cierto, yo tuve el mismo sentimiento que tú describiste, John, pensando que esto se había cerrado. Me puedo acordar como alumno del seminario, ahí en 1990, habiendo leído los productos del Consejo de Chicago, pensé, bueno, esto ya está cubierto por otros 50 años. Y ha regresado más rápido de lo que yo pensé. No esperaba que se mantuviera estable por las razones que tú y Mark hablaron de eso al principio de nuestra conversación. Inclusive cuando ves Atanasio y Arrio en el Concilio de Nicea. Realmente ese fue el inicio cuando comenzó y pasaron unos 50 años del Concilio de Nicea y continúa viviendo en la actualidad, así es. Y entonces esperaba que existieran esos problemas, pero no de una manera tan amplia y con tanta influencia. Y gran parte de eso es el cambio cultural que hemos vivido allá en la parte del norte. Y tú has escrito de esto un poco en un volumen que hiciste de esto. Tú señalaste que el tipo de argumentos en contra de la Biblia que enfrentas en la actualidad son un poco diferentes de lo que estábamos oyendo en los 70s, de tal manera que la gente están haciendo más juicios de la ética de la Biblia y en el siglo XIX no decían eso. Estaban en contra del sobrenaturalismo y se aferraron a la ética, pero ahora tenemos un cambio cultural. Ahora tiene que ver con la ética de la Biblia. Están llamando a la Biblia, cuestionan la Biblia a nivel moral. Y creo que esto está impactando a los evangélicos. Sabemos en ese proyecto que se me pidió que defendiera yo la inerrancia clásica de la inerrancia, se presentaba la historicidad, también el conflicto interno y un juicio moral más allá de las Escrituras. Y en ese tercero no habría aparecido, inclusive aún en el siglo, más bien en los 1970s, quiero pasar a Kevin y quiero pasar a todos los demás en el panel y hacer las mismas preguntas. A ver, ¿en dónde están, ante un pastor, para un predicador, dónde están las minas que tenemos que nombrar, en donde la inerrancia es el asunto de la definición, sea que la reconozcas o no? Pienso en tres cosas. Uno, la suficiencia de las Escrituras. Entonces, ¿qué piensas en suficiencia, claridad? Los cuatro atributos de las Escrituras. Inerrancia tiene que ver mucho con la autoridad de las Escrituras. Pero suficiencia y claridad
serían 2 puntos de presión. Y llega a lo que John estaba diciendo acerca del pragmatismo. Realmente es un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. ¿La Biblia acaso te dice lo que necesitas saber para poder dirigir tu iglesia? No te dice todo lo que quisieras saber de cómo cambiar el aceite del carro. No quiero hacer eso en absoluto, pero te dice lo que necesitas saber para el ministerio. ¿Es la palabra de Dios suficiente para hacer el trabajo de Dios? Esa es la pregunta y eso es lo que los pastores tienen que enfrentar. La oración y la obra. La obra y la oración y la palabra y la oración. Si puedes dirigir una iglesia fuera de esas 2 cosas, entonces no estás guiando la iglesia de Cristo como debes. Entonces, es de lo que Christian Smith habló de manera inútil, pero lo hace al voltear una frase. Él lo que dice, esto es, la gente se te acerca como pastor cuando hablamos de las traducciones. Bueno, mira, todas estas 5 perspectivas de estas 5 posiciones en esto, y los cristianos pueden estar de acuerdo en esto. Realmente hay muchas personas inteligentes y hay doctores en filosofía que están de acuerdo en esto. Si vamos a aferrarnos, si los doctores en filosofía pueden estar de acuerdo así, no vas a saber nada acerca del conocimiento humano, porque ese es un problema de falibilidad humana, no es algo de la infalibilidad divina. Entonces, el asunto del cual estamos todos conscientes de la sexualidad humana, porque la gente, quienes en nuestras iglesias, quienes afirman todas las cosas en principio que estamos diciendo, van a llegar a este punto y quieren encontrar una manera para darle la vida a lo que dice la Biblia. No es que el otro lado del argumento realmente tiene un argumento poderoso. El único argumento que realmente pueden promover es sobre la Biblia, no dice lo que de hecho parece estar diciendo. Entonces, cuando encuentras una manera de hacer eso, de dar la vuelta a eso, has hecho un lado la autoridad de la palabra de Dios, como dijo Carl Truman en una ocasión. No es que estamos perdiendo el argumento, es que ningún argumento se está presentando y por lo menos lo estamos perdiendo. Muy bien, aquí voy a interrumpirte. Ligon, ¿acaso la Iglesia Católica Romana enseña la ignorancia de las Escrituras? Los católicos romanos, en la época de la Reforma, habrían ciertamente aceptado la ignorancia de las Escrituras, pero habrían tenido una perspectiva diferente de la autoridad religiosa. Ellos habrían añadido a una Biblia inerrante un magisterio con autoridad y la tradición. Entonces, el involucramiento protestante en el siglo XVI especialmente tiene que ver con el asunto de la autoridad, no tanto con tener que refutar perspectivas equivocadas o malas de la Biblia. La razón por la que te pregunto esto es porque en un sentido real, los testigos de Jehová afirman la ignorancia de las Escrituras y el catolicismo romano, de acuerdo con su declaración oficial, afirma la ignorancia de las Escrituras, pero después proceden a decir como se interpreta de manera apropiada por el magisterio de la Iglesia. Entonces, en un sentido, la ignorancia es necesaria, pero no es necesariamente verdad en todo, y Carl Truman lo dijo en su discusión de la ignorancia en los reformadores. Creo que si fuera a añadir eso, habría estado de acuerdo con todo lo que acaba de decir Kevin. Y por cierto, su libro cree en Biblia, cree en Dios en la Biblia, cree en la Biblia tal como lo dijo Dios. Yo les pedí eso a mis alumnos de seminario y les encantaron en un examen, y entonces todo lo que él dijo, sí. Yo añadiría también 2 cosas más a eso. Una sería, y ya se hizo eco de esto, el pragmatismo es un problema serio. Va a haber un pequeño grupo de académicos evangélicos que van a estar atacando la autoridad escritural porque están hablándole a una audiencia primordialmente pragmática evangélica. Y en segundo lugar, lo que Carl dijo, lo que Ian Hamilton dijo. Recuerden, cada vez que encuentras una doctrina de las Escrituras, encuentras una doctrina de Dios. Detrás de toda doctrina de las Escrituras hay una doctrina de Dios. Y si tienes una perspectiva, si me entiendes una perspectiva, si me enseñas un concepto bajo de las Escrituras, te voy a enseñar un concepto bajo de Dios. Entonces, el pragmatismo de los evangélicos se hace vulnerable a argumentos teológicos malos y piensan que la teología importa. Entonces, parte de esto es tener la teología bíblica
fuerte, robusta de Dios. Mi punto es que las áreas cruciales de defensa aquí, IMBP, esto es para pastores, membresía, libros y predicación, membresía. Quien tiene la autoridad para aceptar a miembros en tu iglesia, esas personas necesitan entender que necesitan creer en la inerrancia de la Biblia. Entonces, si estás en una iglesia bautista, eso quiere decir que todos los miembros necesitan afirmar la inerrancia, porque son los que votan para que la gente pueda entrar en la membresía de la iglesia. Si estás en una iglesia gobernada por ancianos, como John en cierta manera está, o como Liga en cierta manera, y Kevin realmente creo que lo está, esos hermanos, más vale que sus ancianos crean en la inerrancia, porque esa es la clave. Porque si permites que la gente, si alguien no cree en la inerrancia de la palabra de Dios, aquellos que tienen la autoridad de decir quién es miembro de la iglesia o no, le estás abriendo la puerta y ahí está el problema. Entonces, la membresía es importante. En segundo lugar, libros. Observa qué libros estás vendiendo en tu iglesia. Observa qué libros recomiendas. Asegúrate que tienes buenas defensas de la inerrancia, como el libro de Kevin, en la librería de tu iglesia, que los recomiendas o que los estás regalando como libros. No regales libros que tienen autores que los van a confundir en este tema. No me importa lo bueno que sean en otras cosas. Puedes sugerirlos en privado a personas que tienen suficiente criterio para no verse confundidos, pero no sugieras libros que no creen que la Biblia es inerrante. Va a confundir esto. Y número 3, en términos de predicación, en tu propia predicación, toma tiempo para defender la autoridad de la Biblia. Conforme estás caminando, piensa en cómo un incrédulo o un antagonista oye lo que tú estás diciendo. Yo creo que en la predicación de estos 4 hombres oigo eso de manera regular. Debes estar consciente de las afirmaciones históricas, las afirmaciones éticas. Si estás predicando a lo largo de Josué, y te aliento que prediques a lo largo de Josué, y enfrenta de frente que hay una atrocidad genocida que se sugiere ahí, porque necesitamos entender eso de manera moral y ética, y tenemos que ser claros en defender lo que la Biblia registra y presenta un Dios bueno, y sus acciones son buenas, y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y los predicadores son la línea frontal en entender esto. John, ciertamente no hay mucho más que añadir eso. Eso quizás esperaría, pero yo diría esto. Las Escrituras en sí misma es su propia mejor defensa. Nada certifica la inerrancia de las Escrituras como las Escrituras mismas. Las Escrituras enseñadas de manera cuidadosa. Yo veo la exposición bíblica. Todo sermón que predico es un argumento a favor de lo que se revela en el texto. Es coherente, es razonable, es uniforme, es coherente. Analogía, escritura, puedes rastrearlo por todos lados, porque hay un solo autor. Mi temor es que una Biblia inerrante no importa como expositor, si no lo predicas expositivamente, porque puedes sacar eso de acá y meterlo por acá y explicarla de manera superficial y meterla a tu bosquejo como mejor lo consideres. Pero un manejo realmente cuidadoso de la Biblia es un argumento a partir del texto. Es un argumento divino. Y cuando haces esto, durante casi 50 años, nadie aquí está cuestionando la veracidad de las Escrituras, nadie está cuestionando la integridad del texto o su inerrancia, porque tú continuamente edificas esta exposición masiva al presentar esta coherencia divina y esta razón divina y estos argumentos poderosos que son presentados a lo largo del texto de las Escrituras, la mente misma de Dios, y llevan tal fuerza en sí misma, de tal manera que no soy el que convence, las Escrituras son las que convencen, y eso se encuentra en la médula de todo. Esa es la razón por la que yo promuevo la predicación expositiva. No porque la gente necesite en cierta manera conocer su Biblia, sino porque no puedes ver la revelación real de Dios de ninguna otra manera. Quiero regresar a lo que Ligon mencionó porque fue tan central, tan importante en el desafío acerca del proyecto.
que estamos hablando. Creo que una de las cosas que debemos decir, tenemos que decidir lo que realmente queremos ser llamados. Y en Forbes, en la revista de Forbes, de una semana atrás, específicamente fui señalado por mis creencias en la creación, en Génesis 1 y 2. Y dice, y la cita es, impregnado de antiintelectualismo, fin de la cita. Él sabía lo que yo creía acerca de Génesis 1 y 2, y eso fue suficiente. Entonces yo, de hecho, le he dicho a muchas personas eso, que eso no me preocupa. Alguien que viene de esa cosmovisión no me preocupa y me ven como alguien, un antiintelectualismo. Admito que hay una parte de mí que quiere llamarlos y otra parte que dice, estoy impregnado de antiintelectualismo. Hay otra parte de mí que dice, él está afectado de intelectualismo. Entonces tenemos que decidir cómo queremos ser llamados. Y durante los últimos 250 años, si tú afirmabas la revelación proposicional, la revelación plenaria, verbal, antes no eras llamado de manera intelectual, ahora también tienes que estar dispuesto a ser llamado inmoral. Antes te llamaban antiintelectual, ahora te llaman inmoral. Ahora, el argumento ahora es que la enseñanza clara de las Escrituras, y Kevin habló de esto, el otro lado está dándose por vencido por decir la Biblia no quiere decir lo que dice, porque ese es prima facie, es una estrategia de entrada. Y cualquiera que puede leer el texto puede ver lo que dice. Fue el Dr. Meyer, el presbiteriano, en una institución liberal, la PCUC de USA. Si la Biblia es clara en algo, es acerca del patrón de Dios en algo. No es que no es clara, es abundantemente clara. Pero cuando ahora no somos acusados de ser antiintelectuales y deficientes intelectualmente, ahora se nos llama deficientes inmorales. Y quiero advertirte, si no está, tienes que estar listo para ser llamado así. Escucha, no puedes abandonar la ignorancia de la Escritura ni el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio mismo es de manera clara. Dice lo que es el pecado, y a la luz de los estándares morales de los revolucionarios políticos y culturales, el Evangelio mismo es inmoral en sus ojos. Entonces, juntos de vez en cuando tenemos que congregarnos y vernos en el ojo. Estamos dispuestos a llevar el escándalo, porque es necesario, por causa de la iglesia. Tengo que hacer una pregunta vergonzosa. ¿A qué hora termina? Me imagino que la sesión ahora termina. Y quiero pasar a nuestro anfitrión y pedirle al Dr. MacArthur que nos guíe en oración para terminar. Gracias. Señor, te damos gracias por la claridad de esta conversación, la expresión de convicción bíblica tan firme, con tanta pasión. Gracias por el liderazgo de estos hombres. Gracias porque son imanes para atraer a otros hombres fieles, porque han abierto el camino de liderazgo en tu iglesia. Gracias por su impacto. Bendícelos, alienta sus corazones, llena sus corazones de fruto y gozo. Bendice a sus familias, sus hijos. Y Señor, oro porque tomes todos los hombres que están aquí oyendo esto también y que continúes forjando en ellos las convicciones que han marcado estos hombres y levantes una generación entera de esos hombres que están comprometidos con tu palabra para que pueda ser transmitida a las generaciones que siguen detrás de nosotros. Bendice el resto de nuestra bendición, de nuestra conferencia juntos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.